Muy buenas noches, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Juan, pero antes vamos a tomarnos un tiempo para orar. Padre, nosotros, Señor Jesús, venimos esta noche en tu nombre, en el nombre que tú nos has dado, Señor, en el nombre dado a los hombres, en el cual está la salvación, Señor. Es el único nombre, Señor, que has manifestado, porque es, contiene, Señor, todo tu poder, toda tu deidad, toda tu misericordia, Señor. Jesús, el Dios que nos salva, Señor. El Dios que nos levanta de los muertos, Señor, y nos da la vida eterna, Señor. El Dios que nos fortalece, el Dios que perdona nuestros pecados, Señor. El Dios que nos hace aceptos como sus hijos. El Dios, Señor, que nos entrega tu Espíritu Santo para que éste nos levante dentro de los muertos, Señor. Tu nombre es exaltado, Señor, por nuestros corazones, porque no lo podemos echar a menos, Señor. Despreciar tu nombre, Señor, es tomarlo en vano. Es decir, Señor, que tú no tienes poder para salvar, Señor. Por eso nosotros proclamamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor Jesucristo, para que tú seas, Señor, coronado de gloria y de honra. Porque la palabra lo dice, Señor, para que toda rodilla se doble y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú, Señor, nos das el conocimiento de tu palabra, la fortaleza por medio de tu palabra, Señor. Nos permites orar, Señor, porque muchos ni siquiera conocen tu nombre, pueden acercarse a ti, Señor, pero sabemos que tú nos escuchas porque venimos en tu nombre, Señor. No venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre que nos has dado, porque dijiste, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Y por eso, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría espiritual, el conocimiento espiritual, Señor, para entender todo lo que en tu reino, Señor, está manifestado a los hombres. Ya no es un misterio, porque tú dijiste, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el amigo conoce lo que hace su Señor. Y tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, a través de los apóstoles, Señor, a través de cada uno de los testimonios, Señor, de los que estuvieron contigo, los que te pudieron palpar, los que te pudieron tocar, Señor. Gracias por quitar el velo de nuestro corazón, Señor. Gracias por despertarnos, porque tú también dices, despierta tú que duermes y levántate ante tu Señor. Y nosotros nos hemos despertado, Señor, porque nos has permitido ver lo que muchos reyes y profetas, Señor, anhelaron ver, pero no lo vieron. Porque, Señor, tú te manifiestas a quien quieres manifestarte y te das a conocer a quien tú quieres. Por eso te exaltamos, te glorificamos esta noche y te damos gracias por todas tus misericordias. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente con su nombre, que venga sobre ustedes. Es el Dios que nos salva. Estamos estudiando consecutivamente el Evangelio de Juan y estamos en Juan capítulo 3. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 3 del versículo 1 a el 19, por favor. ¿Todo? Sí. Bueno, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, disculpen, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Bueno, el principio y el fundamento de nuestra fe es reconocer a Jesucristo como el único Dios verdadero. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un hombre común, no estamos hablando de un Dios, sino estamos hablando de Dios. No estamos hablando de una persona o una parte de Dios, o no estamos hablando de la segunda persona de la deidad. Estamos hablando del primero y único, porque Dios uno solo es. Esto para nosotros debe ser fundamental. La pregunta es, ¿cómo Dios uno solo es con el Hijo? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos comprender esa parte, hermano Francisco? ¿Cómo Jesús es uno solo con el Padre? Hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo es el Señor Jesús uno solo con el Padre por medio del Espíritu Santo? Por medio del Espíritu Santo. O Miremos, en el Espíritu Santo. miremos un momento ahí en Juan 3, el versículo 13. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. No, en Reina Valera. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Explíqueme ese versículo, por favor. Dice, ¿Qué sería lo fundamental ahí? ¿Cuál sería la palabra clave allí? el Hijo del Hombre que está en el cielo. No sé, hermano. Léalo, por favor. Léalo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿Qué quiere decir esto? que Jesucristo, Sí, ¿qué pasa? el Hijo, dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo, dice, sino el que descendió del cielo, o sea, el Hijo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está se refiere a Jesucristo, al Hijo.
Sí, pero ¿en dónde está entonces? En el cielo. ¿Y cómo puede estar él abajo y estar en el cielo? Porque él y su padre uno son. Sí, claro, Ah, porque yo. claro, Glorita. Claro, porque son uno solo. Porque eso es lo que manifiesta que es que uno solo son. Miremos un momento, por favor. Juan 17. Juan 17. Mire, las escrituras solamente se pueden comprender y discernir espiritualmente, pero también dice la palabra que debemos prestar atención, es decir, oír cuidadosamente. Por eso a veces leemos y leemos en voz alta para comprender lo que nos quiere decir la escritura. Miremos un momento, hermana Glorita, Juan capítulo 17. No se escucha. ¿No me escuchan? Ay, mamita. Doña Lucía, ¿me escucha? Ah, ok. Juan Ya, capítulo ya. 10. Era un problema aquí del volumen. Su merced me dijo que qué, hermano Juan Juan Manuel, 17. qué pena. 17, Juan, ¿qué? Juan capítulo 17, desde el versículo 21. Hermanos, muy buenas noches. Muy buenas El noches. Evangelio del Señor Jesucristo en Juan, capítulo 17, del versículo 21 en adelante, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sigo, hermano Juan? Claro, ¿qué quiere decir Yo esto? en ellos ¿Qué y tú quiere en decir mí, esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre y el Hijo son uno uno. solo. Entonces, cuando nosotros entendemos, leamos un momento, le voy a pedir a la hermana Claudia que lea Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor. Hermanos, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. La palabra dice así. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo Andando así? Jesús, ¿Cómo así que el reino de Dios se ha acercado? porque Él se había acercado. Sí, pero Porque explica. como lo leíamos ahorita, el que estaba en el cielo descendió del cielo. Y cuando O sea, descendió del cielo, ¿qué trajo? el Espíritu. ¿No? ¿Qué dice ahí? Léelo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, trajo el reino de los cielos. Claro. Ahora, explícame el reino de los cielos. El Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que está en el cielo descendió del cielo y subió al cielo. Punto. Amén. Miren, el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de otra cosa diferente, sino de Él. Porque Él y el Padre uno solo Uno son. son. Entonces, cuando vemos al Hijo, ¿qué vemos? Al Padre, Al Padre. y al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Miremos un momento, por favor. Ay, me pasas la vieja. Apocalipsis capítulo 4. La Biblia vieja, ¿no? No la señora que está ahí vieja. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 2. Doña Lucía, por favor.
Señor me dijo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Sí, señora. Del 2 al... Se me olvidaba. Apocalipsis 4, 2. Del 2 al 4, por favor. Dice la palabra del Señor. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sí. Pues, está en el trono Dios mismo. Miremos el versículo Apocalipsis 3, versículo 21, por favor. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿Cuántos tronos hay? Uno. Cuando hablamos del reino del cielo, ¿a qué nos referimos? Para mí, el reino de los cielos es Jesús. Amén. Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Veamos otra vez. ¿Quién leyó Mateo capítulo 4, versículo? Hermana Clara. Vuélvalo a leer, por favor. Mateo capítulo 4, Versículo 17. versículo 17. Así dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, volvamos a retomar Juan capítulo 3, versículo 13, Reina Valera. ¿Quién lo leyó? ¿Quién? Hermano Francisco. Sí. Yo. Reina Valera, hermano Francisco. Les voy a recomendar que no lean otra versión sino Reina Valera. Si vamos a leer otra versión, yo se las aporto o la buscamos por internet, pero les voy a recomendar que en este entonces sea solo Reina Valera. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo, Pero ¿cómo hizo para descender? porque Él mismo es Dios, uno son. Uno solo, pero ¿cómo lo podríamos explicar? La pregunta es ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos discernir esto? Dice que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie descendió del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es que Él está ocupando desde siempre su lugar de honor. Él es el trono. Miren, usted puede decirme, usted puede hablar mal de mí. Usted sabe lo mucho que yo amo a mi esposa, pero usted podría matar a mi esposa. Pero jamás, jamás en su vida menosprecia a Jesucristo, porque Él es el reino de los cielos. Amén. Y lo que pasa de la cristiandad hoy es que no le da el lugar que le corresponde a Jesús como el único Dios que está sentado en el trono de gloria, porque Él es el reino de los cielos. Amén. Cuando nosotros, mire, a nosotros nos podrían matar por esto. Realmente esto es que esta es nuestra
nuestra fe fundamental. Los teólogos, los maestros, los predicadores, no comprenden la importancia que tiene Jesucristo, porque Él es el reino de los cielos. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, por eso Él dijo, Él está diciendo a Nicodemo en Juan 3:13, el Hijo del Hombre, nadie bajó del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el único, pero sigue siendo, lo que pasa es que nosotros pensamos que hay una división. Como en la célula se divide. Mi esposa y yo, cuando usted me ve a mí, ¿ve a mi esposa? No, pero somos una sola carne. ¿Cómo que no? Pero no somos, pero no me está viendo a mí, pero no pasa así con Jesucristo. Miremos un momento, Juan capítulo 14. El Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 7. Hermana María Mercedes, por favor. Muy buenas noches, queridos hermanos, y la palabra del Señor dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Claro, También porque es que, ¿por qué es tan importante? Le conocéis. ¿Por qué es tan importante conocer de esta manera a Jesucristo? Hermana María Mercedes. Porque es importante, porque si conocemos al Señor, pues conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Pero ¿por qué conocemos al Padre? Porque a través del Hijo lo conocemos. No, volvamos a Juan capítulo 17, versículo. ¿Quién lo leyó? ¿La hermana Gloria? Juan capítulo 17. 17, Versículo 21. 21. La palabra del Señor dice así. María Mercedes, se escucha muy bien. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Yo en ellos. gracias. Entonces, hermana María Mercedes, cuando nosotros, vuelve a leer el versículo, capítulo 14 de Juan, versículo 7, por favor. 14:7. Sí. Y dice la palabra del Señor así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque unos son. Claro. Es que porque nosotros tratamos de dividir a Jesucristo, si es uno solo con el Padre. Ahora, no es el Hijo no es parte de la Trinidad, no es la segunda persona de la Trinidad. Es que la Biblia nunca está hablando de personas. Tanto así que está diciendo el Señor Jesús que si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Entonces, no, ¿cómo podríamos conocer a dos personas diferentes? ¿Sí? Son dos personas diferentes si lo viéramos a la Trinidad. ¿Cómo pudiésemos conocer a dos personas diferentes a través de una? Eso no tiene, es más loco que lo que la misma palabra nos está diciendo. Pero como son uno solo, si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el único que está sentado en el trono. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Pero entonces,
por eso volvemos a leer. ¿Quién leyó Apocalipsis 4? Doña Lucía, creo. Por favor. Va. Apocalipsis capítulo leyó fue. No, el primero el 3. No, no vamos a leer el 4, sino el 3. Apocalipsis capítulo 3. Sí. No, la del baño. Sí. Apocalipsis capítulo y echa. Capítulo 3, versículo 21. ¿Yo? Por favor. Bueno, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Claro. Entonces se cumple lo que dice Juan 17, que somos uno solo con el Padre por medio del Hijo, porque Él nos hace ser uno solo. Y somos uno solo porque Él nos da de su espíritu a nosotros, nos da de su espíritu, nos da el espíritu de Cristo. Y lo que hemos venido estudiando es que ahora somos uno solo porque Cristo está en nosotros. Si Cristo no estuviese en nosotros, no seríamos uno solo con Cristo y por consiguiente no podríamos ser uno solo con el Padre. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos esto porque la enseñanza para nosotros es a todo el mundo, es contarles que hay un solo Dios. ¿Y cómo se llama ese Dios? Jesús. Y ese Dios que se llama Jesús se reveló en carne. Por eso, cuando nosotros no aceptamos que Jesucristo, es decir, Dios mismo se reveló en carne, no tenemos al Padre, porque el Padre y el Hijo uno solo son, no se dividen, jamás se dividen, nunca están apartados el uno del otro. Entonces, miremos un momento, por favor, volvamos a Juan capítulo 3, que es el capítulo que estamos estudiando del Evangelio de Juan. Le voy a pedir el favor a la hermana Catalina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Juan capítulo 3. Y ahora vamos a leer el versículo. Segundo, por favor. (18), el que estábamos leyendo ayer. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, es que en nuestro concepto doctrinal y teológico, pues todos tenemos un concepto, ¿se me explico? Pero las escrituras nos está diciendo que hay un unigénito Hijo de Dios. Pero entonces inmediatamente lo acomodamos y pensamos que Él es creado o que Él es distinto a Dios. Pero no puede ser distinto porque es unigénito de Dios. Tenemos que entender primero ese principio. Siendo unigénito de Dios, es que pertenece y tiene la misma esencia, la misma sustancia, el mismo nombre y refleja la misma imagen. No es que hayan dos imágenes, es que el Hijo refleja la imagen del Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Miremos un momento, hermana, por favor, Juan capítulo 8, versículo 21. La hermana Catalina, la misma. Juan 8, 21. Juan 8, 21.
Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué no pueden ir a donde el Hijo va? Porque están muertos en sus pecados. Pero, ¿qué es el pecado? Sigue leyendo. Ok, decían entonces los judíos: ¿acaso me matará a sí mismo que dice, perdón, acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es el pecado? No creer que Jesús es Dios. Muy bien. ¿Y qué es? No que es Dios, ¿Que es el único Dios? es el único Dios. Que no hay otro Dios fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia de hoy conoce esto? ¿El mundo conoce esto? Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad nosotros de ir y proclamar. No, es que yo no sé casi palabra. Mire, con un versículo que usted sepa, con lo que usted acaba de recibir, vaya y proclámelo a todos los vientos. ¿Por qué? Porque o si no van a morir en sus delitos y pecados. Van a morir en sus delitos y pecados. Vayamos y contémosle a todo el mundo. Con 3 versículos que usted le diga a la persona: mire, Jesús es el único Dios verdadero. Él es el único que usted lo puede salvar. Si usted cree en Él, sus pecados son perdonados porque Él es el único Dios que lo puede salvar. Ayer hablábamos del nombre, hoy estamos hablando de la persona, pero la persona identifica el nombre y el nombre identifica a la persona. Entonces, por eso, mire que en sí lo que está diciendo el Señor Jesús es que si creemos en Él, somos perdonados nuestros pecados. Al igual que dice que todo aquel que cree en su nombre, primera de Juan 2:12, sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el nombre, recibimos todo lo que es el Hijo. Porque el nombre manifiesta lo que es la esencia del Hijo, la sustancia misma y el cumplimiento y la obra. Jesucristo vino, Dios mismo. Mire, es ilógico decir, durante todo el Antiguo Testamento, como lo llaman muchos, yo lo llamo las Escrituras, en las Escrituras todo el tiempo el Señor está diciendo, miremos un momento, le voy a pedir a mi esposa que lea Isaías capítulo 35, versículo 4, por favor. Isaías capítulo 35, versículo 4. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y lo salvará. ¿Quién iba a venir? Dios mismo. No está diciendo otro Dios, un Dios más pequeño, una parte de Dios, la segunda persona de Dios. No, está diciendo Dios mismo vendrá y lo salvará. No está diciendo otra cosa diferente. ¿O sí? No, está diciendo Dios mismo vendrá y lo salvará. Entonces, no, el padre en el minuto 1 no dijo, ay, no, yo mejor mando a mi hijo. No, dice, Dios mismo vendrá y lo salvará. ¿Por qué entonces las escrituras habla de padre y habla de hijo? Eso sí es lo que deberíamos comprender y asimismo enseñar. ¿Sí? ¿Por qué las escrituras hablan de padre y hablan de hijo, hermana María Mercedes? ¿Por qué hablan? Sí, porque las escrituras durante
el Hijo del Hombre, incluso el Señor está diciendo que está en el cielo. ¿Por qué está hablando de hijo y está hablando de padre? Las escrituras. ¿Qué fin tiene eso? O sea, ¿cuál es el propósito de entender nosotros por qué las escrituras entonces nos hablan de padre y de hijo si son uno solo? Pues porque, o sea, Dios es espíritu y Él no se podía dar a conocer así aquí en esta tierra. Por eso se habla de un hijo que vino hecho, o sea, hecho carne. ¿Para qué? ¿Para qué es la carne? ¿Para qué es la carne? Pues, o sea, primero pues porque, o sea, se puede uno, o sea, palpar y tocar, o sea, la carne, ¿cierto? O sea que lo podríamos negar su existencia. No, ¿Por qué? porque el Señor es palpable cuando Él vino. Claro. Miremos un momento, Job capítulo 9. Versículo 11. Y dice la palabra del Señor en Job 9:11, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Claro. ¿Por qué? Pues porque Él es espíritu. Muy bien. Ahora mira, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, Sí, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. dice la palabra del Señor así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Claro. Entonces entendemos que Dios se hizo ¿qué? Carne. Carne. Pero el que se hace carne o quien se manifiesta en carne toma la posición de hijo. Toma la posición de hijo. Pero sigue siendo el verbo encarnado. Nunca se le quita esa deidad. Nunca se le quita la unicidad con Dios. Jamás, jamás. Porque Dios uno solo es. Nunca divide. Si nosotros dividiésemos, entonces no entenderíamos que el Padre y el Hijo uno solo son. Entonces, ¿por qué hablamos que son uno? Y la misma palabra lo está diciendo, unicidad, uno, pero sigue siendo el verbo, pero ahora es tocante al verbo de vida. Pero es Dios que se rebajó en forma de hombre. Entonces, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, ya lo hemos leído. Entonces, miremos un momento, por favor. Le voy a pedir el favor a Francisco, al hermano Francisco, que lea Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Préstele mucha atención a este versículo, por favor. Reina Valera. Sí, señor. Segunda de Corintios 5, 19. Sí, señor. Dice la palabra del Señor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, la palabra nos enseña que Jesucristo, Juan capítulo 10, dice que Jesucristo es la puerta, ¿cierto? Sí, señor. Es la puerta, ¿por qué? Porque es el que nos lleva al Padre. Quite a Jesús, ¿podríamos acercarnos al Padre? No, No. porque solamente por medio de Él podemos Él es el acercarnos. camino. Claro, pero él es el camino hacia dónde. Hacia el Padre. ¿Y
cuando hablamos ahora del Padre y cuando hablamos del camino, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos Del reino de Del los reino de los cielos. cielos. del el reino trono. de los cielos? Acuérdese que estamos hablando del reino de los Del cielos, reino de los porque en cielos. Juan capítulo 3:13 nos está diciendo, el Hijo del Hombre que bajó a la tierra, pero que está también en el cielo. Cielo. Y cuando él dijo en Mateo capítulo 14, versículo 17, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha El acercado. reino de los cielos se ha acercado. Se ha Entonces, acercado. pregunta del millón. ¿Dónde queda el reino de los cielos? En el Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Claro, no es un lugar. La gente No. cree que es un lugar. Primero, y que No, no, no. Primero, para entender esto, leamos primero. Güey, entendamos sí, muy bien por el concepto. Todavía es un concepto, porque todavía usted no lo ha leído en la palabra. Nosotros no creemos en conceptos, creemos en la palabra. No creemos en doctrinas, creemos en la palabra. No Amén. creemos en teología, creemos en la palabra. Amén. La palabra es la que nos dice, la que nos indica y la que nos sustenta. Miremos Amén. Hebreos capítulo 13. ¿Quién respondió? Esa es la verdadera doctrina. Hebreos capítulo 13. Sí, señor, Hebreos 13. Momento que soy lento. Versículo. ¿Está después de qué? Me olvidó. Antes de Santiago. Ah, sí. No, perdón, es el 9. 9, Ok, Hebreos 9. 11. Pero lo va a leer con mucha atención y ahí está la respuesta en dónde es el reino de los cielos. Bueno, sí, señor. Así dice la palabra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Dónde está el reino de los cielos? En Cristo, en el tabernáculo. Él es el tabernáculo. Claro, porque no tiene nada que ver con la creación. Ahí lo dice, es que no Sí, tiene dice que no de esta creación. no de esta creación. Ahora, contemplemos las escrituras, lo que dice en Apocalipsis, también ya lo hemos leído. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Sí, señor. También lo leo, hermano Juan. Sí, por favor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y de ella y el Cordero. Claro, el Cordero es el Señor Jesús y Él es el templo. Pero así como hay un templo, así como hay un reino, así como hay un trono, todo es lo mismo. Y estamos hablando del cielo. Cielo que no está en ningún lugar creado, sino únicamente está en Jesucristo. Jesús. Porque cuando la palabra dice, quien leyó Mateo, bueno, dejémosle por favor a la hermana Catalina, Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro. Entonces, es que nosotros tenemos que ser, la palabra es literal. Hermana Catalina, ¿la palabra es literal? Sí. En Jesucristo la palabra es literal. Y cuando le está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué se acercó? Él mismo. Él mismo trajo el reino del cielo. Entonces, cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos pidiendo?
que Que el venga Señor Él a Jesús se nosotros. aproxime a No, nosotros. no, pero le estoy Ay, perdón. Ahí Sí. perdió y no le voy a volver a preguntar de castigo Bueno, todo el día, ok, toda la noche. ok, Por ok. interrumpir no vale. Perdóname, por favor, Cata, perdón. Ya hasta se me olvidó la pregunta que le estaba haciendo. ¿Qué le Venga a pregunté? nosotros tu reino, es que Exacto. sea que Él Muy venga a bien. nosotros. Que él vuelva, que él regrese. Regrese. ¿Y para qué va a regresar? Para salvarnos. Como dice ahí en lo que leímos ahorita, dice que para que nosotros podamos ir donde Él se fue. Claro, para ser uno solo con el Padre. Y es para que el reino de los cielos ahora va a estar completo porque está el Hijo, ¿sí? Sentado en el trono del Padre. Un solo trono. Lo leímos en Apocalipsis 3. Un solo trono. No hay dos tronos. Un solo trono. Y el Hijo va a estar sentado en el trono del Padre. Y nosotros con Él. Reinando con Él. Porque este es el reino de los cielos. Es decir, que ahora nosotros somos parte de ¿qué? Somos parte del reino. ¿Y cómo vivimos aquí en este momento? Ya, en este momento somos parte del reino. Que levante la mano el que pregunta, el que dice que si somos parte del reino. Levante la mano el que diga que si ya somos parte del reino. Pero ahorita decían que no. Al fin, ¿sí o no? Qué indecisos. Bueno, entonces ya que dicen que somos parte del reino, hermano Francisco, no le va a preguntar a Claudia porque está castigada. Mira, Juanma, yo estaba buscando para poder, lo que tú estás diciendo, le quería, no palabra mía, sino lo hemos visto en la palabra del Señor, y es que en Juan 17:21 lo dice. Porque Juan 17:21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en Uno, mí, con y el yo Padre. en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo Amén. crea que tú me envías. Entonces, en este momento somos parte del reino del cielo. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Que hemos nacido de nuevo, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Pero acuérdate, Glorita, que le estoy preguntando a la hermana Catalina. Perdón, Pues hermano. como lo estábamos viendo en Nicodemo. Claro. Entonces, ¿Dónde estás, Nicodemo? ¿Dónde Juan está? 3, Juan 3. Sí. 3 y Juan 3, 3 y 3, 5. Aquí. Sí, aquí, donde dice, es cierto, te digo que el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo Entonces, que ¿cómo es nacemos? de la carne es, y es nacido del Espíritu. Entonces, al nosotros ser en el Espíritu, pues ya al nacer de nuevo, hacemos parte del reino de Dios. ¿Y cómo hacemos parte? ¿Cómo habríamos en este caso frente a lo que estamos estudiando para nacer de nuevo? Lo que hoy estamos estudiando. Que es Juan 3. Hoy estamos en Juan 3. 3:13. Sí, porque vámonos a... Pues es que repíteme para poder... ¿Cómo naceríamos de nuevo entonces frente a lo que estamos estudiando hoy de Juan 3:13? Nadie subió al cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo, pero es que vendría a reconocimiento de Jesús como único Dios verdadero. Muy bien, muy bien. ¿Lo puedes volver a repetir? Es que se oyó un poco entrecortado. El reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como único Dios verdadero. Esa es la única razón por la cual nosotros nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque el Hijo no se divide nunca del Padre. Porque uno solo son.
El que ha visto al Padre y conoce, el que conoce y ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Hoy nosotros vemos al Hijo, al igual que lo vieron los profetas, al igual que lo vio Moisés, porque creemos sin ver. Tenemos la misma fe de ellos y somos salvos porque nuestra esperanza está en el que era, en el que es y en el que ha de venir. Ustedes, Leo, ayer que les quedé viendo un versículo que traduce todo el nombre y traduce toda la esencia de lo que es Jesucristo. Miremos un momento, le voy a pedir el favor a la hermana María Mercedes que lo lea. Hebreos capítulo 13. Con eso usted puede identificar qué significa el que es, el que era y el que ha de venir, y qué significa Jesucristo realmente. O quién es Jesucristo en las Escrituras. Hebreos capítulo 13, versículo 8, por favor. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Cuando está hablando Génesis, ¿de quién nos está hablando? Del Señor Jesús. Cuando está hablando Moisés, cuando está hablando Isaías, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando está hablando Daniel, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando está hablando Juan, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y cuando está hablando Apocalipsis, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Entonces, esta es nuestra fe y esto es lo que nosotros tenemos que proclamar con toda sabiduría y entendimiento de la palabra. Mire, usted solamente puede ir a decirle a las personas, hay un solo Dios verdadero y es Jesucristo. Dios no se divide en tres personas. No está la persona del Hijo, no está la persona del Padre y no está la persona del Espíritu Santo. No están así. El Espíritu Santo de Dios es lo que el Hijo manifiesta, pero entendemos que el Espíritu Santo de Dios está hablando de Dios mismo. E incluso para poder comprender esto, miremos un momento a Segunda de Corintios, hermano Francisco, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, ¿quién es el Espíritu? El Señor dice. El Como Señor. por el Espíritu del Señor. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Todo? Sí. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué imagen estamos nosotros recibiendo? La del Señor. La Jesús. imagen del Señor. No. La del Espíritu. Es que ahora entonces nosotros pasamos a ser ¿qué? Espíritu. Espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Y cómo somos uno solo con Él? En Por el medio del Espíritu. Espíritu. Claro. Porque es que el reino del cielo, miremos un momento, Primera de Corintios capítulo 15. Versículo desde el 40, por favor. Hermana Claudia.
Sí, señor. No le voy a preguntar, pero puede leer. Bueno, sí, señor. Dice la palabra así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Sigue leyendo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿Dónde está? si nosotros no recibimos a Jesucristo como la imagen del Dios invisible, es decir, Él es el Espíritu vivificante. Y cuando nosotros creemos que Jesucristo es uno solo con el Padre, asimismo nosotros tenemos la imagen del celestial, abandonando la imagen del terrenal, es decir, de Adán. Ya no tenemos este cuerpo, sino recibiremos un cuerpo espiritual, porque Jesucristo es el Espíritu. Él nunca dejó de ser Espíritu. Amén. El verbo que se hizo carne, lo palpamos y lo tocamos tocante al verbo de vida, pero jamás dejó de ser Espíritu. Siempre, por eso él decía en Juan capítulo 8, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo, el Hijo del Hombre que bajó, pero está en el cielo. ¿Es por qué? Porque él siempre fue espiritual. Él todo lo conocía, él todo lo sabía. Claro, él oraba al Padre, él pedía al Padre, era porque la voluntad del Padre, que es espíritu, se cumpliera. Es decir, que todo lo que él hiciera era espiritual. El punto y la mente del hombre quiere acomodar lo espiritual a lo terrenal, pero eso es la teología, eso es las doctrinas de los hombres, esa es la Trinidad, eso es lo que realmente está enseñando en este momento la iglesia. Y les estoy diciendo, les estoy hablando que el 98% de la iglesia a nivel mundial confiesa una doctrina que es antibíblica, no va conforme a las palabras. Una persona, y yo me he estado preguntando todo este tiempo, ¿cómo nosotros hemos podido estar tan dormidos? Estamos dormidos, iglesia. Ustedes saben cómo oraba
¿Cómo les pareció la oración del lunes aquí en la madrugada? El lunes, no hoy porque hoy se nos, de ayer, perdón, porque hoy se nos cayó la conexión, pero mire, la oración tiene que ser una oración viva a un Dios vivo, porque estamos orando vivos, no muertos, porque los muertos, muertos están, pero los vivos debemos clamar. Cuando el Señor Jesucristo oraba, dice la palabra, que le salían gotas de sudor como si fuera sangre. Imagínense la entrega que estaba haciendo el Señor. Mira, hermanos, nosotros no podemos ser, Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios reina y nuestro Dios gobierna. ¿Por qué entonces somos tan tímidos para proclamar su evangelio? Cuando el mundo entero, el 98% de las iglesias sí están clamando a todo viento que hay un Dios trino y que está la persona del Hijo, pero es que yo no entendía. Bien, si no lo entendía, hoy lo entiende. ¿Y cuál es su responsabilidad? Vaya y proclámelo, porque la sabiduría se proclama por las puertas. Grítelo a todo viento para que todo el mundo conozca que hay un solo Dios verdadero y que es Jesucristo, el único que se manifestó en carne. Solo Él es el Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él que pueda salvarnos. Y si nosotros no creemos esto, por eso es que no hablamos. Acuérdese lo que dice David: por cuanto creí, hablé. Y si usted cree en esto realmente, la pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Jesucristo es el único Dios verdadero? ¿Usted cree que Jesucristo es uno solo con el Padre? ¿Usted cree que Él reina sobre todas las cosas? ¿Usted cree que hay un solo cielo y trono y templo que está únicamente en Jesucristo y en el Padre, que es espíritu? Cuando está hablando de Padre, está hablando de espíritu. Estoy unificando todos los conocimientos, todo lo que hemos estudiado hoy y hemos recibido, lo tenemos que unificar y asimismo testificarlo. Miremos un momento, hermana Catalina, primera de Pedro, capítulo 1, versículo, se fue. Doña Lucía, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ya regresó. Primera de Pedro, capítulo 1, hermana Catalina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Capítulo 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿por quién somos salvos nosotros? Por Cristo, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Espíritu de Cristo es el que nos va a dar nosotros la salvación. Y para recibir este Espíritu, tenemos que recibir el reino de los cielos que está en Jesucristo, como el único Dios verdadero. Porque no hay otro Dios que pueda salvar. Y no sé entonces qué Biblia leen los trinitarios cuando no entienden esto, porque los profetas indagaron por el Espíritu de Cristo, es decir, todo los llevaba a Jesucristo. No hay un versículo que no hable de Jesucristo. No hay un versículo que no exalte su nombre. No hay un versículo que no exalte su persona. Y no hay un versículo que no exalte su deidad. Y no hay un versículo que no exalte sus obras. Vamos a leer un versículo, hermano Francisco. Si quiere, léalo usted y me hace la pregunta que me va a hacer. El Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 30, por favor. Sí. Juan. ¿Juan qué? Juan 10, desde el verso 30 en adelante. Gracias, hermano.
Juan 10, 30, Juan 10 del 30 en adelante. Sí, señor. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él y yo en el Padre. ¿Por qué el Padre está en él y por qué él está en el Padre? Por su espíritu. No, Juan 10:30. Porque son uno solo. Porque son uno solo. Y entonces él hace las obras del Padre porque uno solo es con el Padre. Así y el es. Padre está en él. No hay división, jamás hay división. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué nosotros dioses somos? Porque aún no está el Dios que es sobre todas las cosas. Sí, sería así, ¿no? No, ¿me escuchó la pregunta? Repita la pregunta. ¿Por qué? No. ¿Por qué dioses somos? Porque ¿Por somos qué dioses. somos? Sí, lo que ahí decía, lo que usted acaba de leer. 35. 25. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué somos dioses? ¿Por qué somos dioses? ¿Qué es Dios? Dios, ¿Qué es Dios? Juan 4:24. ¿Qué es Dios? Juan 4:24. espíritu, Muy bien. ¿Por qué somos Dios? por su espíritu, ¿Y qué hace su espíritu en nosotros? la obra del Padre, ¿Cuál es la obra del Padre? que reconozcamos a su Hijo, No. ¿Cuál es la obra del Padre en nosotros? ¿Qué es Dios? espíritu, Entonces, ¿cuál es la obra del Padre? que el espíritu more en nosotros, ¿Y qué somos nosotros ahora? espíritu, ¿Ahora qué somos? Entonces, espirituales, ¿y por qué entonces somos Dios? porque estamos en Él. Claro, porque somos Él está en nosotros, nosotros en Él. Uno con Él. solo con Él. Entonces, imagínese rechazar la unicidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaríamos cumpliendo la voluntad del Padre, ni creeríamos la obra del Padre y no recibiríamos al Hijo, porque el Hijo es el que nos transforma por medio de su Espíritu a su misma naturaleza espiritual, como lo leíamos en 1 Corintios 15, porque es que ya esta carne es desechada y ahora necesitamos el Espíritu de Cristo que nos hace ser uno solo con el Padre, por consiguiente ya pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque solamente estamos esperando que este cuerpo
sea consumido por la vida del Espíritu, y el Espíritu que Cristo y la nueva naturaleza que vamos a recibir nos dé la entrada eterna. Dios es Amén. Espíritu, y nada que sea fuera de lo espiritual puede entrar en su presencia. Amén. Entonces, Sí, así. el Hijo que está en el cielo, pero vino y se manifestó en nosotros, nos ha dado vida juntamente con Él. Pero estamos hablando de una vida ¿qué? Espiritual. Por eso dioses somos. ¿Por qué? Porque ahora somos uno solo con el Padre. ¿Por qué? Porque hemos creído que que Jesucristo es uno solo, y confesamos que Jesucristo es uno solo. En nuestra enseñanza podríamos darlo a entender así: el que recibe a Jesucristo como su Dios verdadero es uno solo con Dios y dioses. Es decir, Dios es. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza del Padre está en ella. ¿Crees eso? Esto es lo que nos da a nosotros la vida eterna. Hermana María Mercedes, ¿crees esto? Sí, es que igual ahí en el versículo 35, donde tú lo dices, y allá la palabra lo dice: si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Pues es que lo dice, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Y quién es la palabra de Dios? Dios mismo. ¿Quién es la palabra de Dios? Dios mismo. El verbo que Hecho se hizo carne. Dios mismo que se manifestó en carne. Tocamos al verbo de vida. A la palabra la pudimos tocar porque se hizo carne, pero nunca dejó de ser Dios y nunca se apartó de su Padre. Amén. Y cuando él oraba para que la voluntad del Espíritu se cumpliera y sometiera su carne por sobre todas las cosas. Entonces, lo que nosotros oramos para ser uno solo con Dios es que esta carne, que ya está destinada a la muerte, que es de condenación y que ha de ser sepultada en este mundo, se someta al Espíritu. La carne, Juan capítulo 6, versículo 63, lo voy a leer. Juan 6, 63, dice así: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué fue lo que testificó Jesús? ¿Cuál fue la predicación de Jesús, hermana Catalina? ¿Cuál fue la predicación de Jesús? Testificar al Padre. ¿Cómo testificar al Padre? Vuelve a Juan 8. Versículo desde el 21, por favor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero eso os dije, que moriréis en vuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, Entonces, ¿cuál es la predicación del Señor Jesús? pues que Él es Dios, que Él es uno con el Padre, que Él es, yo soy, Entonces, debe ser nuestra predicación? que Él es Dios, que Jesús es Dios.
Y ya sabemos qué significa que Jesús sea Dios. Dios Uno con el Padre. y es Dios sobre todas nuestras cosas. Sí. Entonces, así podemos recibir nosotros la vida. Y podemos ser uno solo con el Padre. Y hablamos de Padre cuando hablamos de Espíritu. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, preguntas o apreciaciones. El hermano Francisco había levantado la mano. Hermano Juan, no, pues era una pregunta, pues, como refiriendo a lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de Biblia leen las personas que predican, pues, como lo predican? Y pues no está el Espíritu de Dios en ellos. Sí, ahorita yo estaba diciendo algo que es lo que uno creía, porque era lo que uno creía, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eran tres personas distintas, que el Padre, quien quedó allá en el cielo, porque uno le hablan de cielo y mira para arriba, ¿sí? Porque así es, entonces lo digo porque así era yo. Entonces, Padre, el que está en el cielo, allá en un lugar, pues, sí, con las nubes, más allá de las nubes. El Hijo el más Hijo allá el de que todo. vino. Exacto, el Hijo el que vino. No, sí, claro, y mira, nosotros decíamos, porque que los cielos, y llegamos al punto de decir que habían tres cielos. El cielo atmósfera, el del Espacio y paraíso. sí, yo le digo, le decía de otra manera, y el cielo celestial, y que Dios estaba en el tercer cielo. No, eso Sí. lo dice más de uno, no te preocupes. Sí, bueno, entonces Dios en el cielo, allá en ese tercer cielo, el Hijo que se hizo, pues el Hijo de Dios, Padre, o sea, dos personas ahí ya diferentes, y el Espíritu que se mueve en el aire. Ese Gasparín que uno como que no lo siente y que a veces le pasa uy, me sentí un soplo. Sentí un soplo y, uy, eso fue un sentir, eso fue un calor, eso fue, ¿sí? Entonces, claro, ahí están los tres y así lo muestran y así lo siguen, pues, hablando, ¿no? Y pues ya el Señor nos muestra en esta noche cómo realmente que Él es uno solo. Es muy delicado esto. Me preocupan dos cosas. Uno, pues que el 98% de las iglesias a nivel mundial están predicando una teología fuera de todo contexto que está en las escrituras, como lo acabamos de evidenciar. Y lo que más me preocupa de eso es qué vamos a hacer nosotros. Pues yo estoy invitando a pastores trinitarios. Sé que ninguno va a venir, la verdad. O sea, si el Señor permite y tiene misericordia, permitirá que uno venga este viernes para hacer un conversatorio y poder llegar a enseñarles esto. Pero es muy delicado. Esto es muy delicado porque los pastores están sentados en cátedras teológicas sin ningún conocimiento de las escrituras.